pues aprovecho para darles a todos, a nombre de la familia Barrera Reynoso, un agradecimiento. Falta la mitad de la familia, pero bueno, un agradecimiento por este simposio. En particular quiero agradecer a Ceci y a Víctor haber organizado este simposio en honor a Rubén. No es el primero que organizan, han hecho otros, ya se han vuelto expertos. Y como decía mi hija, bueno, hace 10 años lo organizaron, como decía mi hija, su pomposio, ¿no? Entonces, pero bueno, ok. Pues vamos a cambiar completamente de frecuencia. Ya no se va a hablar del fotón, eso fue lo que me dijo Víctor. Veo que hay muchas preguntas, muchas discusiones pendientes, pero espero convencerlos a todos de la importancia de la divulgación de la ciencia y decirles que ustedes son parte de la sociedad educativa, todos ustedes. Entonces, para que se queden a la plática. Y además, pues voy a hablarles de divulgación de la ciencia, por lo cual es para mí, pues, muy satisfactorio justamente hablarles en este auditorio que lleva el nombre de Alejandra Haidar, quien fue una gran pionera y promotora de la divulgación de la ciencia en este país. Bueno, con Las flechitas. Sí. Ya, ok. Bueno, voy a comenzar por definir qué es esto de la sociedad educativa. Entonces, bueno, pues hay una crisis en el sistema educativo, ¿sí? Hay una crisis en el sistema educativo en el sentido de que, pues, la sociedad actual, los retos de la sociedad actual imponen muchísimos retos al sistema educativo, y el sistema educativo ya no se da abasto, o sea, por limitaciones de programas, de horarios, de calendarios, por la rigidez, por la poca flexibilidad que tiene para adaptarse y para incorporar cambios, y por otro lado porque también porque una buena parte de la población ya no está en la escuela o no tiene acceso a la escuela. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí, pues estuvimos en la escuela hace muchísimos años. Lo que aprendimos pues ya no es tan funcional para la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante ese problema? No es un problema nuevo, es un problema que se viene discutiendo desde hace ya varias décadas, pero se hizo como oficial esta crisis en 1967 en International Conference on World Crisis in Education, y fue un congreso que se llevó a cabo en Estados Unidos, en donde dijeron justamente lo que yo les acabo de decir: el sistema educativo ya no da para más, o sea, como que educa una parte de la población durante un periodo de su vida, que podría ser, digamos, un 25% de su vida, pero ¿qué pasa con todo el resto de la población? ¿Qué pasa con esta posibilidad de actualización? ¿Qué pasa con las cosas nuevas que están apareciendo, tanto en el campo, digamos, en general, en el conocimiento en general? Entonces, y bueno, pues evidentemente nos encontramos con esta situación de que el conocimiento en todas las áreas y la información se está produciendo a una velocidad vertiginosa. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para estar actualizados y cómo hacer para que ese conocimiento pues lo podamos usar? Entonces, lo que salió en este congreso es que hay que ampliar el universo educativo. ¿Qué compone el universo educativo? Por supuesto, lo que es la educación formal. ¿Dónde está ¿Dónde está lo del láser? Ah, ya lo vi, ok. Por supuesto está la educación formal, que fue lo que todos padecimos, ¿no? O sea, una educación jerarquizada, oficial, la que reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Luego está la educación no formal. No formal es todos aquellos sistemas educativos que están fuera del sistema educativo formal, pero que están jerarquizadas, que están planeadas, que son evaluadas, y que son, por ejemplo, como pues los cursos los diplomados, los cursos de actualización, la capacitación para el trabajo, los cursos de idiomas, incluso ahí podríamos agregar, digamos, catecismo, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cosas que están fuera de la educación formal. La frontera entre estos dos es difusa y cambia de un país a otro, ¿sí? O sea, lo que es no formal en unos países puede ser formal en el otro y al revés, y es algo que a veces lo no formal a veces se convierte en formal. Entonces, eso sea la educación formal y no formal, y la educación no formal, todo este tipo de cursos han venido a suplir en buena medida muchos de estos huecos o estas deficiencias o estas carencias que tiene el sistema educativo. Entonces, ¿qué pasa
Sin embargo, una buena parte de la población tampoco tiene acceso a este tipo de cursos, ni tiene tiempo. Entonces ahí es donde entra la educación informal. Informal no quiere decir que sea un desastre, ¿no? O que sea así todo relajo. No, la educación informal podría ser un simposio como este, donde están debatiendo como temas, digamos, muy actuales del campo. Podría ser conferencias, seminarios, todo lo que nos da por el hecho de pertenecer a una comunidad, a una sociedad, y por supuesto todo lo que serían, todo lo que corresponde a la divulgación de la ciencia. Es decir, museos, libros, conferencias, videos, todo lo que aparece en internet, todo ese tipo de cosas. Aquí está, no sé si conozcan a Glinda Irazoque. ¿Sí? ¿Sí? Wiki. Wikipedia también. Ah, Wikipedia, sí. Yo pensé que Glinda era Wiki. Le decían Wiki. No. Bueno, Glinda Irazoque, que está haciendo una obra que se llama Realmente Fantástico, talleres para niños, y esto es una imagen de universo. Bueno, entonces tenemos que pensar en un gran proyecto educativo, ¿sí? Un gran proyecto educativo que estaría basado en un análisis plural, amplio, que tome en cuenta el hecho de que estamos en un mundo globalizado, pero que por otro lado no queremos perder, digamos, las identidades locales. Y la finalidad, pienso yo, que debería ser la formación de ciudadanos informados, capaces de contribuir a su comunidad con un espíritu de compromiso con su entorno natural, social y cultural. Y yo creo que este último punto es particularmente crítico en el momento en que estamos viviendo. Hay muchísimos debates sobre cuál debe ser la formación del ciudadano, qué tipo de ciudadano queremos. Claro que depende mucho del contexto, depende de los países, es algo que ha ido evolucionando también con el tiempo. Yo creo que una obra que recoge una reflexión muy profunda en este sentido y que me parece un referente muy importante es la obra de Jacques Delors, de 1996, en donde se llama, es la Comisión para la Educación en el siglo XXI. Bueno, fueron muchísimos intelectuales de la UNESCO que hicieron esta obra, en donde ellos, a partir de un análisis de la situación mundial, plantean cuál debe ser la educación, o sea, en cuanto a contenidos, en cuanto a habilidades, en cuanto a destrezas, en cuanto a valores, actitudes y demás para el siglo XXI. Entonces dice, bueno, por supuesto hay que tomar en cuenta los retos del siglo XXI, que son los mismos que hay desde hace muchísimos siglos. O sea, la salud, la seguridad, la marginación, la pobreza, la contaminación, todo esto no es nuevo, ¿sí? Todo esto pues viene desde hace varios siglos. Pero hay nuevos, que ya nos corresponden a esta época, que son pues lo relativo a los problemas del abastecimiento de agua, lo de cambio climático, los desastres naturales, los desastres naturales que vienen mucho por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia o la falta de prevención, la biodiversidad amenazada, qué hacemos con los energéticos y todos los problemas relacionados con las grandes urbes. Y hay otro tipo de retos que son los asociados al conocimiento mismo, en el sentido de que hoy estamos invadidos por información a través de las redes de comunicación, en donde pues uno tendría que desarrollar ciertas habilidades para saber qué le sirve, qué no le sirve, qué es información buena y qué no, y para eso uno requiere tener ciertos conocimientos para poder decodificar esa información y poder utilizarla de acuerdo a su contexto, digamos, local. Y entonces, pues hoy vemos que el conocimiento, lo que antes fueron, digamos, la materia prima, era como el primer recurso estratégico para un país, hoy es el conocimiento, por algo se le llama sociedad de la información y el conocimiento. Y está esta cita de Nonaka que dice: en una economía en donde lo único cierto es la incertidumbre, la única fuente segura para conseguir una ventaja competitiva y duradera es el conocimiento. Bueno, en esta obra de Jacques Delors, en esta obra de la UNESCO, reconocen varias tensiones. Yo menciono simplemente las que a mí me parecieron más importantes para este auditorio, que es la tensión entre lo global y lo local. O sea, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo globalizado, pero sin perder las raíces locales y la identidad local? Las tensiones entre tradición y modernidad. El largo plazo y el corto plazo, que en este país entendemos perfectamente bien. O sea, en este país donde vivimos, todo se reinventa cada 6 años. Sin embargo, hay proyectos que requieren de un plazo muchísimo más grande que eso, pero sin embargo el corto plazo es lo que funciona políticamente, lo que gana votos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y entre lo material y lo espiritual.
¿sí? Que esto es daría para otro debate. Bueno, entonces, lo que proponen en esta obra de la educación encierra un tesoro es que hay que tener una educación para toda la vida. Hay que llegar a todos los sectores de la población, hay que tomar en cuenta que la educación no es exclusiva de la escuela, existe ese prejuicio, esa idea errónea, o sea, uno puede aprender en muchísimos ámbitos, no solamente en la escuela, y en donde esta educación para la vida, ¿cómo debe de ser? Una educación que sea flexible, que sea diversa y que sea accesible en el tiempo y en el espacio. En donde el énfasis no está en adquirir muchísima información y muchos datos, sino el énfasis está en las habilidades y actitudes para, digamos, para poder, lo que comentaba hace rato, digamos, decodificar y utilizar esta información para poder construir conocimiento nuevo y para formar individuos comprometidos con su entorno, con juicio y capacidad de acción. Bueno, y ahí viene la utopía de la sociedad educativa. ¿Qué significa la utopía de la sociedad educativa? La utopía de la sociedad educativa es que para poder cumplir con lo que dije anteriormente, toda la sociedad en su conjunto debe conformarse como una sociedad educativa, ¿sí? Todas, en donde los medios desempeñan un papel fundamental. O sea, lo reconocen en esta obra es que los medios también, bueno, pueden educar o deseducar, ¿no? Pero bueno, pues pero tienen un gran potencial educativo. Entonces, esta es la utopía de la sociedad educativa. Entonces, ahora vámonos al subconjunto que corresponde a la ciencia y sus aplicaciones, la tecnología, que evidentemente, pues en este momento que estamos viviendo, pues es fundamental incorporar la ciencia a la cultura general de la población. Y bueno, pues evidentemente esto sería parte de un discurso político, pero yo creo que sí, ahí habría que ver como qué ciencia requiere la población, ese es otro discurso, esa es otra discusión, pero definitivamente es un factor determinante para el desarrollo social económico. Y nuevamente insisto en la necesidad de formar ciudadanos con capacidad para tomar decisiones informadas en asuntos relacionados con estos campos. Cuando en esta parte yo creo que tiene que ver, tenemos que formar ciudadanos que puedan tomar decisiones tanto a nivel individual como colectivo. Individual, yo creo que por ejemplo, simplemente en cuestiones como de salud, ¿sí? Uno tendría que tener cierta información científica básica para poder entender lo que le dice el médico, ¿no? Sobre todo en este momento en que uno es un cliente, no un paciente, en donde los hospitales de alguna forma, pues, le exigen, digamos, a los médicos que ingresen cierta cantidad del quirófano, el médico recibe una comisión por ordenar cierto tipo de exámenes o cierto tipo de estudios. Entonces uno como paciente tendría que autodiagnosticarse, ¿no? Pensar en a qué especialista tiene que ir y luego ver si efectivamente lo que el médico le está recomendando es lo que requiere o no. Entonces, pero uno tendría que tener cierta cultura científica para poder tomar ese tipo de decisiones. En fin, hay muchos ejemplos como este tipo. Y a nivel colectivo, pues necesitamos tomar decisiones que tienen que ver, necesitamos tomar decisiones y participar en acciones que tienen que ver con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Entonces también para eso requerimos tener ciertas bases científicas, ciertos conocimientos básicos. Ahora, ¿cuáles? Este es otro gran debate. O sea, ¿qué ciencia requiere el ciudadano común? Porque aquí hemos estado discutiendo, o sea, en estos 2 días y en los cafés, ¿cuál sería la ciencia básica que requiere un físico? Ahora yo preguntaría, ¿cuál es la ciencia básica que requieren los científicos para poder colaborar? Porque ya muchos de los proyectos pues ya son inter, multi y transdisciplinarios. O sea, todo lo que tiene que ver con problemas complejos pues requiere integrar equipos que tienen pues muchas personas con muchos saberes y muchas experiencias diferentes. Entonces, ¿cuál sería la cultura científica básica que requiere ese grupo para poder colaborar? ¿Sí? Ahora, váyanse todavía más, ¿cuál requiere el ciudadano común? ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere el ciudadano común para poder vivir en el mundo actual que depende tanto de la ciencia y de su aplicación? Entonces, bueno, como le digo, hay muchísimos debates, cambia de un país a otro, cambia de un contexto a otro, ya está en el discurso oficial, pero bueno, en todos dicen, bueno, pues requiere ciertos conocimientos básicos, nuevamente la discusión es cuáles, ¿sí?
requiere ciertas herramientas intelectuales, requiere ciertas destrezas, actitudes, valores que deben acompañar las decisiones y acciones relacionadas con la ciencia y sus aplicaciones. O sea, no es suficiente con que yo tenga las herramientas y los conocimientos, tengo que tener además ciertas actitudes y otros valores para poder aplicar esos conocimientos. Y entonces, yo también considero que es muy importante que la gente entienda cómo se construye el conocimiento científico, ¿sí? Porque existe esta idea de que uno aplica, ¿no? Sobre todo gente que viene fuera del área de la ciencia, que uno aplica estos 5 pasos mágicos y uno llega a la verdad absoluta, ¿no? Y entonces está bien fácil. Yo he escuchado gente fuera del área de ciencia que dicen eso. No, pues usted la tiene muy fácil, nada más aplican el método científico y ya estuvo, ¿no? Entonces, bien fácil, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es muy importante que entienda cómo se construye la ciencia, pero no solamente eso, sino que entienda ciertas herramientas que usa la ciencia, porque al no entenderlas los lleva a interpretaciones erróneas, o equivocadas, o limitadas. Por ejemplo, que entiendan que es un modelo, ¿sí? O sea, porque la gente tiende a decir modelo es igual a realidad. Que entiendan cuestiones como probabilidad, como incertidumbre. La gente tiene la idea de que incertidumbre significa ignorancia, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿por qué me preocupo por el cambio climático si ni los científicos se ponen de acuerdo, ¿no? Primero que se pongan de acuerdo ellos y después ya veremos, ¿no? Entonces, hay ese tipo de cosas, o sea, no entienden lo que es, o sea, cuando uno les habla en probabilidad, incertidumbres, este tipo de cosas, la gente no entiende. Entonces, bueno, tendría que entender ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se construye un escenario, por ejemplo, para este tipo de problemas complejos? Entonces, bueno, yo creo, a eso me refiero cuando hablo de fomentar el pensamiento complejo. Bueno, entonces, regresando, entonces, ¿cuál sería, pensando en el caso de la cultura científica que requiere el ciudadano del siglo XXI, cuál sería la sociedad educativa? Estaría compuesta, por supuesto, por el sector educativo, que es donde están las bases para acceder a una cultura científica. Estaría la comunidad científica, en donde pues están los investigadores, están los investigadores, que son los que están proporcionando el conocimiento, no son los que están construyendo y produciendo el conocimiento. Están los medios de comunicación, lo que comentaba yo previamente, de que son parte de la sociedad educativa, que tienen un gran potencial educativo. Están los tomadores de decisiones y por último están la comunidad de divulgadores de la ciencia. Ahora, yo sí quisiera comentarles que esto último, la divulgación de la ciencia, es un campo profesional, ¿sí? Es un campo profesional que tiene, al igual que ustedes, tiene sus congresos, sus sociedades, sus publicaciones, sus problemas que analiza, que estudia, etcétera, diferentes miradas, diferentes enfoques, en fin, ¿no? Es un campo de conocimiento que está en construcción, también que conjunta saberes de diversas disciplinas de la ciencia, de todas las áreas, de la comunicación, de las humanidades y de la técnica. Muchas veces también abarcamos otras áreas dependiendo del enfoque que uno tenga, de la mirada, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, de la historia, y que, ¿cuál sería el papel fundamental del divulgador? Aunque tiene muchos ahora, porque es una profesión que está creciendo y que se está modificando, el divulgador en principio sería el intermediario entre los que generan el conocimiento, o sea, los científicos, los realizadores de los mensajes, o sea, todos los técnicos, los que escriben, los que hacen productos web, los que hacen los videos, todos esos, y los destinatarios. Esta no es una tarea fácil, de hecho hay metodología, hay marcos teóricos y todo eso en que se basan en este tipo de cosas, hay estudios de público para ver qué es lo que la gente está entendiendo. Me encantó lo que estaba comentando Víctor hace rato, de cómo incluso en la ciencia el hecho de que uno utilice cierto lenguaje lleva a ciertas interpretaciones. Pues lo mismo le pasa al público, ¿sí? O sea, el hecho de que el público use las mismas palabras que nosotros no quiere decir que están entendiendo lo mismo, ¿sí? Pero por otro, además, el público no son tontos, ¿sí? Simplemente tienen experiencias y conocimientos distintos. Pero la lectura que ellos van a hacer de lo que nosotros les demos va a ser a partir de sus esquemas y sus modelos. Entonces, hay que conocer las condiciones iniciales y hay que conocer, digamos, qué es lo que el público sabe, entiende, no comprende, qué le da miedo, qué le preocupa de aquello que le vamos a presentar. Entonces, bueno, esa sería como, esto muy rápidamente, esto es algo que es muy divertido y da para muchísimas discusiones. Entonces, bueno. Víctor entendió otra cosa por modelo.
Por ejemplo, si está entre los científicos, pues cuanto más con el público, ¿no? Entonces, quiero, por ejemplo, mostrarles un ejemplo de esto, la divulgación y cómo intervienen, y cómo sería esta cuestión de la sociedad educativa. Definitivamente en la implementación de políticas públicas que tienen que ver con ciencia. O sea, si yo quiero implementar una política pública, digamos, desde, pues, qué hacer con la basura, el reciclaje, cuestiones del uso racional del agua, qué hacer ante un desastre, ¿no?, natural, cómo actuar en una situación de contingencia, una epidemia, pues, si yo no acudo a los medios y en particular a los divulgadores, pues simplemente no va a llegar a la población. De nada sirve una política pública diseñada para este tipo de cuestiones si no puede involucrar a la población, ¿sí? Pero entonces la población, para que no lo vea como imposición y que no diga, bueno, pues ese es un rollo de las autoridades, pues entonces sí hay que darles estos tipos de elementos básicos. Y entonces, y vamos a ver el caso particular, perdón, del cambio climático. Creo que me fui una más, ¿no? El cambio climático, evidentemente es un problema global, pero que siempre tiene pero el impacto es local, y por lo tanto las soluciones son locales. Y provoca, como todos sabemos, problemas económicos, sociales y en los ecosistemas. Sin embargo, es un problema terriblemente complejo, como todo el mundo sabe, y por desgracia, como siempre, los más vulnerables son los pobres trátese de países. Ahí un poco están también fastidiados geográficamente, ¿no? O sea, los países más pobres son los que más están afectados por el cambio climático, pero también son los que tienen menos condiciones para poder hacerle frente a los problemas que suscita el cambio climático. Entonces, las soluciones para mitigar, para adaptarse, para frenarlo, en fin, tienen que ver con políticas evidentemente internacionales, pero que tienen que aterrizar en políticas nacionales y que requieren de recursos, requiere por supuesto de expertos locales que puedan entender esta ciencia global para poder desarrollar las estrategias locales. Y por otro lado, necesitamos definitivamente no tiene ningún caso, en el caso de cambio climático, como muchos otros casos, si no involucramos a la población simplemente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces necesitamos una ciudadanía informada que pueda entender las propuestas y participar en las acciones. Entonces, el problema tiene varios, es como a nivel de divulgación es un problema muy interesante. Tiene varias dificultades para su divulgación, las asociadas con la complejidad del tema, por un lado, las relativas a los intereses políticos y económicos y las que se refieren a aspectos emotivos. Entonces, la complejidad del tema, no es una ciencia exacta, ¿sí? El lenguaje, otra vez regresamos al tema del lenguaje, utilizamos términos que el público les parecen así como de lo más confusos, ¿no? O sea, para ser políticamente correcto y además ser correcto en el sentido de qué es lo que está realmente sucediendo, usamos palabras como parece probable, no es fácil de cuantificar, existen indicios. ¿Esto al público qué le dice? Pues no saben, ¿no? O sea, todavía no saben. Entonces, no saben, entonces ¿para qué sí? Pero bueno, sí saben, o sea, sí saben bastante, pero les falta saber más. ¿Por qué? Porque es un problema complejo, ¿no? Es un problema en donde intervienen muchas variables, muchas acopladas, se construyen escenarios que dependen del modelo que se utilice y además, pues depende de muchas cosas que todavía no ocurren, de muchas decisiones que todavía no ocurren, entonces pues no sabemos cuál va a ser el impacto de las decisiones que se tomen. Entonces, bueno, pues ¿cómo le explican eso al público? No, espérense a que se pongan de acuerdo a nivel internacional y bueno, pues, ¿y mientras qué hacemos? ¿Nos esperamos? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Y como les decía hace rato, existen términos como incertidumbre, por ahí hay escenarios que para el público también son terriblemente confusos y lo único que les dice a ellos es ignorancia, ¿sí? Entonces, bueno, existe también una confusión entre lo meteorológico, y lo climatológico. Por ejemplo, hay varios problemas para entender el concepto. O sea, ¿cómo vienen a decir que hay cambio climático si está haciendo muchísimo frío, no? O sea, como que tienden a pensar que lo que pasa día a día, pues no tiene que ver con
lo que está pasando a largo plazo. O sea, ¿cómo le dice uno? Es que realmente estamos tomando patrones, o sea, estamos tomando promedios de 30 años y vemos qué pasa con el clima, tomando en cuenta la tendencia de esos intervalos de 30 años. Bueno, luego está el problema de la escala de tiempo, ¿sí? Ese es otro problema. En general, este es un problema muy serio. Todos los problemas de escalas son problemas muy serios para entender muchas cuestiones de ciencia. O sea, la gente tiende a pensar que todo lo chiquito, todo lo que no puede ver es igual, ¿no? Yo no lo puedo ver, entonces da lo mismo una molécula, un átomo, una célula, un virus, todos son del mismo, más o menos del mismo tamaño, yo no los puedo ver, ¿no? Y lo mismo pasa en la otra escala, ¿sí? La escala que está muy alejada, digamos, de lo que sería mi percepción humana. Entonces, el no entender esta diferencia entre escalas también nos lleva a una serie de errores de interpretación y dificultad para entender muchos temas. Entonces, ese es otro tema que habría que trabajar mucho. Y luego hay muchos conceptos que están muy mal interpretados, muchos conceptos científicos que ya se han introducido al lenguaje popular, que los manejan los medios perfectamente mal, como el del efecto invernadero, ¿no? O sea, el efecto invernadero es equivalente a contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, así como podríamos ver muchísimas cosas que están perfectamente mal entendidas y manejadas. Entonces, aquí hay toda un área de investigación en el área de comunicación de la ciencia. Bueno, factores políticos económicos, bueno, creo que todo el mundo sabe perfectamente a qué me refiero, pues hay impactos, evidentemente trae impactos económicos que va a tener repercusiones políticas y sociales, bueno, pues ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le decimos a los países pobres ya no te toca seguirte desarrollando porque estamos contribuyendo al cambio climático? De hecho, más adelante voy a mencionar que incluso hay como una cuestión como de justicia. Dicen, oye, tú ya te desarrollaste contaminando, ahora me toca a mí, ¿no? O sea, contaminando la atmósfera, ahora me toca a mí. O sea, me toca mi pedazo de contaminación, me toca, no se vale, ¿no? O sea, como hay como una cuestión como de justicia. Y entonces, ¿cómo le decimos a los países menos desarrollados, que sean los más afectados, que tienen que bajarle a su producción? Y bueno, por supuesto, pues para los gobiernos, pues cómo tomar en cuenta este tipo de repercusiones, estos posibles impactos económicos que va a tener repercusiones políticas y sociales. Pues este es otro tema, que no es, lo de las nuevas fuentes de energía, que evidentemente sería parte de la solución, que pues hay sectores que no quieren soltar, ¿no?, su fuente de riqueza, pero habrá otros sectores que se van a beneficiar, ¿no?, por este cambio de tipo de recursos energéticos. Y luego pues está todo lo que sean los costos de la mitigación, reducción de emisión de gases de efecto invernadero y todas las medidas de adaptación que también tienen sus consecuencias políticas y sociales, económicas. Ahí es ¿verdad? Ok. Factores emotivos. Como les decía, causa mucha indignación, sobre todo para gente que viene de países menos desarrollados. Dicen, bueno, no se vale, ¿no? O sea, nosotros no somos culpables del cambio climático. De hecho, México contribuye con un 2% de la contaminación, del cambio climático, pero de los gases de efecto invernadero, pero causa mucha indignación. Dice, bueno, ¿y por qué ahora nos dicen a nosotros que tenemos que unirnos cuando no hemos tenido la oportunidad que ustedes tuvieron, ¿no?, para desarrollarse? Luego, existen reacciones como, pues este es un problema que ellos generaron, pues ellos que lo resuelvan, los países ricos, las autoridades, los políticos, ¿no?, las grandes industrias. ¿A mí qué, no? O sea, ¿qué caso tiene que yo apague la luz? ¿Qué caso tiene que yo haga una serie de acciones? O sea, como que a la gente no le ve sentido acciones individuales cuando ven que el problema está lejos. Y existe un poco en algunas personas que hemos entrevistado, un poco como una tendencia como muy derrotista, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya para qué, si ya nos va a llevar la fregada, bueno, pues qué vamos, o sea, ¿qué caso tiene que yo haga algo, no? O sea, nos hemos encontrado eso también, o sea, cuando hemos entrevistado a público sobre sus percepciones sobre ese tipo de temas. Es difícil que uno se imagine la vida de otra manera, a como estamos acostumbrados, ¿sí? Nos hemos hecho de una manera de vivir y les cuesta mucho trabajo. Otra cosa muy interesante es que las campañas para promover, digamos, las medidas de adaptación, de mitigación, las vemos, utilizan ¿qué? Pues el osito polar que está en un trozo de hielo en el polo, que se está haciendo cada vez más chiquito, ¿no? Y se va a quedar sin casa y todo. Y pues para todos nosotros es terriblemente lejano eso. Pero lo más curioso es que no es para la mayoría de la gente, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues es un problema que está muy lejos de mí, y además está muy lejos tanto en el tiempo como en el espacio, a mí no me va a tocar, ¿no? Que además es una especie como de cuestión emotiva, ¿no? De que
le tocará a la siguiente o a la siguiente generación, pero a mí no. Entonces, bueno, eso también interviene. O sea, hay una serie de factores emotivos. Entonces, bueno, evidentemente las soluciones requieren planteamientos éticos a nivel mundial, un nuevo modelo económico mundial basado en la equidad, limitaciones en el consumo de energía, con responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y una nueva imagen de bienestar. O sea, tenemos que hacer una campaña, tenemos que cambiar esta imagen de bienestar. O sea, ¿qué significa esta cuestión? O sea, ¿qué significa vivir bien, no? O sea, hay que hacer este tipo de cosas, lo cual está también complicado, ¿no? La divulgación del tema requiere, este es un modelo que he estado desarrollando, que es el enfoque glocal. Glocal no es un error, glocal es la fusión de lo global con lo local, o sea, todos los problemas son actualmente globales, pero requieren a fuerzas pero siempre tienen un aterrizaje local, adaptación local, y siempre se ve desde lo local, ¿sí? Y por otro lado, pues yo creo que ya no existe lo global puro. O sea, es difícil encontrar un lugar que sea lo global puro. Como tampoco existe lo local puro, ¿sí? O sea, ya estamos como que ya muy interrelacionados, muy embañados, como diría Enrique, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces hay que fomentar el pensamiento complejo, lo que les comentaba hace rato. Esta es una idea, digamos, Edgar Morin es el experto en esta cuestión del pensamiento complejo. Hay que emplear todos los medios. Cada medio tiene sus limitaciones, sus potencialidades, sus alcances, entonces hay que emplearlos todos para llegar a todos los sectores de la población, y cada uno, digamos, sirve para comunicar diferentes cosas. Y necesitamos crear espacios de diálogo y de búsqueda para soluciones conjuntas. Y para terminar, quiero compartir con ustedes este pensamiento de Eduardo Galeano. Ella estaba en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias. ¿Todo bien, no? ¿40 minutos? Okay. No, hasta menos. Bueno, ok. Pero muchas gracias. Okay, muchas gracias, Silene, por tu plática. Peter, sí. Gracias. Tengo un comentario referente al ámbito internacional y otro comentario referente al ámbito nacional. Lo que se refiere a internacional, yo pienso que siempre existía una diferencia bastante grande entre la ciencia y el alcance de la ciencia al pueblo en general. Yo me imagino que muy poca gente en Europa al fin del siglo XIX, digamos, tenían una idea de inducción, trabajo de Faraday, este tipo de cosa. Entonces, una diferencia de fase entre las dos cosas es completamente natural. Quizás hoy en día es más llamativa esta diferencia, debido a que existen muchos congresos, muchas reuniones. En el siglo XIX o ni siquiera principios del siglo XX hacían reuniones de este tipo para llamar la atención a la discrepancia, ¿verdad? Podría ser interesante, de hecho, hacer un estudio que daría una aproximación a la diferencia de fase en función de tiempo. Yo apostaría que la diferencia de fase va disminuyendo. Por ejemplo, si leen el New York Times, se van a dar cuenta, ahí prácticamente no hay diferencia de fase. Personas muy capaces de divulgación están presentando resultados de la ciencia que se obtuvieron hace semanas nada más. ¿Sí? Bueno, ahora el otro comentario del Nacional. Hace algunos meses llegó a mi conocimiento que en una escuela pública en Puebla, donde vivo, algunos niños en el 3er o 4er año de la primaria,
prácticamente no sabían leer y escribir. El mecanismo, parentéticamente, es que las maestras estuvieron firmando los trabajos, muy bonito, adornaditos con colores, nunca vieron lo que escriben y no escribían los niños, debido a las reglas de juego, de sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Dada esta situación, pues me pregunto dolorosamente si no estamos tratando de aliviar un resfrío del paciente quien se está muriendo de cáncer. Sí, me gusta mucho tu último comentario. Bueno, primero el internacional. El internacional, se han hecho muchos estudios sobre el nivel, digamos, de conocimiento científico de la población. No sé desde cuándo, pero ha habido muchos estudios de esto, muchas encuestas. Yo creo, y en todos, la población sale profundamente ignorante en cuestiones de ciencia. Entonces, yo creo que eso no ha cambiado mucho. No sé si se ha hecho un análisis, digamos, longitudinal, ¿no? Yo creo que uno de los grandes errores es cómo se hacen estas encuestas. O sea, ¿qué es lo que ellos consideran como la cultura científica que requiere el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, un compañero me decía, es que ¿cómo le explico a la señora de los tacos el efecto fotoeléctrico? Le digo, ¿y la señora de los tacos necesita saber el efecto fotoeléctrico para poder vivir? Digo, me parece que no. O sea, ¿qué ciencia requiere y cómo medimos el nivel de cultura científica de la población? Y generalmente lo que pasa es que ven como qué información científica tiene la gente. Básicamente se van por datos. Y entonces pues uno sale reprobado, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un error. O sea, yo creo que eso no es una cultura científica. Y bueno, está esta otra discusión sobre qué significa cultura científica. Esto en cuanto al contexto internacional, que además esto de la divulgación no es nuevo, ya tiene varios siglos. De hecho, Faraday fue uno de los grandes divulgadores. O sea, Faraday en la Royal Society daba una conferencia el día de Navidad, ¿sí? Que estaba pero así a reventar. O sea, él daba, la Royal Society daba una conferencia y la gente hacía cola para entrar, ¿no? Y reservaba, ¿no? Y incluso él decía, yo quiero que, digamos, que el pueblo se siente aquí adelante y los nobles y todos los atrás, ¿no? Sí, muchos de estos, o sea, la divulgación no es reciente, pues ya tiene varios siglos. Ahora, en cuanto al contexto nacional, te voy a decir un dato todavía más dramático que el que tú das. O sea, este problema de que la gente no sabe leer se detectó en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Física, ¿sí? Hubo un proyecto en la Facultad de Ciencias en donde analizaban, digamos, veían, por ejemplo, hacían un estudio como de ingreso, ¿no?, a los estudiantes que entraban a la carrera de Física y decían, ¿sabes qué? No la vas a hacer. O sea, tu nivel está tan bajo que te va a ir mal, ¿no? Y entonces ellos se dieron cuenta que el gran problema es que el estudiante que llegaba a la universidad muchas veces no tenía un nivel suficiente de lectura como para poder estudiar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que este es uno de los grandes problemas, y definitivamente yo creo que no estamos tratando de resolver. O sea, yo digo que la divulgación no está para cubrir los baches de la escuela. Evidentemente, el sistema escolar tiene muchísimas carencias y deficiencias. Evidentemente, sí habría que trabajar esta área. La parte de divulgación sí efectivamente podría complementar la escuela, pero no es su labor fundamental, no está para tapar las deficiencias de la escuela. Está, yo creo, para educar, digamos, para complementar, sí, a los que están en la escuela, pero también para educar a toda la población. En este sentido, y educar no significa necesariamente que adquieran más información, sino que adquieran todo lo que yo estaba comentando, como ciertas ideas como muy básicas que requieren ellos para poder funcionar en esta sociedad. Entonces, sí, efectivamente yo coincido contigo que el nivel educativo tiene una serie de deficiencias pero ese es otro problema que también hay que atacar, ¿no? Sí. Bueno, realmente, Elaine, pues has tocado
está referido a toda la educación, y no miramos solamente el aspecto de hasta dónde podemos impactar la población. El mismo experto tiene muy mala información a nivel global. ¿El mismo o sea, qué, perdón? El mismo experto, el mismo profesional. Sí. O sea, cada cual se mete tanto en su rollo que se olvida del resto del mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, como dice el profesor Galevi, pues indudablemente The Guardian y los periódicos más importantes están todos los días publicando las noticias de los avances recientes. Y bueno, muy a menudo ni siquiera los especialistas lo miran, mucho menos la población general. O sea, la población general cada vez es más ignorante comparativamente. Y el otro problema grave es que la formación en nuestros países, o sea, hagamos diferencia entre Finlandia, por ejemplo, que tiene el máximo nivel, las pruebas PISA, y, bueno, yo hablo por Colombia, que ocupamos los últimos lugares en esas encuestas. Creo que a México tampoco le va tan bien, a pesar de que aquí hay más esfuerzos que en Colombia. O sea, si aquí están mal, pues, ¿cómo estaremos en Colombia? Lo siento mucho. Y es que nuestros maestros, es lo que yo creo, tienen una muy mala formación, también científica, en duda, y tecnológica. ¿Cómo le vamos a pedir peras al olmo? O sea, ¿cómo vamos a pedir que nuestros chicos estén al tanto de muchas cosas que deberían saber? Pues no tanto como esas cosas, esas finuras, ¿verdad?, que también podría ser, ¿verdad?, del efecto fotoeléctrico, pero sí saber que lo que están utilizando, su celular que tiene todo el mundo, pues tiene muchas cosas atrás que no se explican, por ejemplo, clásicamente. Entonces, a nivel de la escuela hay profundas deficiencias, pero sobre todo en la formación de los maestros. Sí. Y, por supuesto, en los preconceptos científicos de la mayoría de la población. Y eso ya tú has mencionado y quedamos más o menos de acuerdo en eso. En los Estados Unidos la población en general también es muy ignorante, ¿verdad? Y yo creo que Carl Sagan, cuando decía esa mezcla explosiva de ignorancia y poder, porque la tecnología es muy poderosa, hará explosión en nuestras propias manos, y es lo que estamos viviendo. Y por último, porque pues, podríamos extenderse demasiado, y hay muchos que quieren intervenir, por supuesto, porque esto da para debates amplísimos. Cuando te refieres al pensamiento complejo, creo que hay que distinguir un poco entre lo que yo llamaría, o bueno, todos saben, las ciencias de la complejidad, por un lado, que atacan problemas complejos de una manera científica, otro enfoque, Maturana y Varela, y etcétera, como más cosmológico, que también lleva de alguna manera pensamiento complejo, y a veces difiere un poco de ti. O sea, no es que esté atacando a Morán, pero a veces como que da mucho para la palabrería sin que se haga demasiado, y entonces ahí recurro a Sokal, ¿verdad? Posturas intelectuales. Entonces hay que tener cuidado, y creo que hay definitivamente, y lo digo entonces, en este ambiente que es en donde nosotros podemos de alguna manera colaborar. Creo que los científicos nos hemos desresponsabilizado demasiado de nuestra labor divulgativa. Tú lo mencionabas, Faraday y todos ellos, daban sus conferencias. Bueno, era para los nobles o como quieras, pero ahora nos toca impactar a todo el mundo. Y creo que eso es demasiado importante. Estamos tan concentrados en nuestros papers que nos olvidamos de hacer llegar de alguna manera en un lenguaje más llano, en lo esencial, hacer llegar a la comunidad, ¿cierto? A la gente pobre en particular, que es la mayoría de la gente en nuestros países, eso básico, indispensable para interpretar mejor el mundo en que viven. No se trata ya de entender cosas muy complejas, pero sí por lo menos prepararse para tomar decisiones. Y entonces ahí está el otro problema, los políticos, que son, discúlpenme los políticos, espero que aquí no haya muchos, son muy ignorantes en ciencia y tecnología, por supuesto, y los nuestros desconocen la importancia del conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de nuestros países. Hablo de Colombia, no estoy hablando de México, pero a lo mejor hay algo parecido. Entonces, los políticos se apoyan en una muchedumbre muy ignorante para hacer todo lo que nosotros sabemos. Bueno, en fin. Bueno, abordaste varios problemas, a ver si me acuerdo de todos. Mira, el primero, yo estoy en buena medida en contra de la evaluación, estas evaluaciones tipo PISA, tipo Ceneval,
Y te voy a decir por qué estoy en contra. Primero, porque se hicieron para un contexto específico y todos los aplican a nivel internacional y entonces resulta que los países que no corresponden a este texto donde fue desarrollado este instrumento, pues salen mal evaluados. Eso por un lado. Por otro lado, se ha utilizado como un instrumento de poder. Y me parece que es impresionantemente peligroso porque el estudiante aprende conforme va a ser evaluado y el maestro enseña cómo también va a ser evaluado. Entonces, coincido contigo que están mal capacitados, están mal formados los maestros. Este es otro problema, ¿no? Pero yo creo que este problema de la evaluación está introduciendo un problema adicional, que es que la gente, o sea, las escuelas están tan preocupadas por la evaluación que están preparando a sus alumnos para que salgan bien en la evaluación. O sea, se ha convertido incluso en un instrumento que le da un cierto ranking a la escuela, ¿no? Y entonces, de hecho dicen, sacamos el número 1 a nivel del Distrito Federal en la prueba Ceneval. ¿Y saben qué hacen? Se pasan todo el año enseñando a los alumnos lo que les van a preguntar en el examen para que ellos salgan bien, para que los maestros salgan bien y para que la escuela saque un nivel alto. Entonces, me parece que están descuidando lo fundamental que es la parte de la educación. Eso por un lado. Ahora, mencionabas también que a lo mejor los científicos tendrían que involucrarse más en la divulgación. Sí, pero también para eso está la comunidad de divulgadores y para eso están los medios. Y no mencioné que hay muchísimas otras cosas que hacen los divulgadores, no solamente eso. Incluso hay una nueva figura que se está desarrollando, que apenas está como cuajando y que habría que trabajarla más, que son los divulgadores asociados a la comunidad científica, que justamente hacen este papel de intermediarios entre los medios, el público y la comunidad científica, y porque existe como una cierta rechazo o entre, digamos, los periodistas, ¿no?, y los científicos, ¿no?, porque los periodistas dicen que los científicos son los pedantes, que no saben cómo comunicarse, y los científicos dicen que los periodistas son los ignorantes, que todo lo tergiversan. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar el punto medio? Los periodistas dicen, yo quiero una noticia que venda, ¿no? ¿Se descubrió la cura para el cáncer, sí o no? No me digas que es probable, o que tal vez. No, sí o no, porque el probable no vende, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que esto, o sea, efectivamente habría que establecer una especie como de continuo, una mancuerna entre la gente que sabe manejar los medios y los públicos y los científicos. O sea, yo creo que el papel de los científicos en buena medida, hay científicos que son divulgadores natos y hay varios ejemplos muy sobresalientes, pero generalmente no es, ni tampoco digamos, es su chamba. O sea, el científico, su chamba es hacer ciencia, ¿no? ¿Sí? Pero sí tienen que estar, digamos, al pendiente de qué es lo que la población requiere y que esa información se dé bien. Yo creo que esa parte sí les toca, ¿sí? Entonces, establecer esta especie como de continuo, una especie como de sociedad educativa. No sé si respondí todo más o menos. Y los políticos, me decías de los políticos, hay que hacer divulgación con los políticos. De hecho, nosotros hemos ido a Los Pinos, ¿sí?, a hacer divulgación en Los Pinos, o sea, porque muchas veces los que están tomando decisiones sobre muchas cosas, en particular lo relacionado con ciencia y tecnología, su última clase de ciencia fue en la prepa, ¿no? Y no volvieron a ver nada de ciencia. Entonces, evidentemente, tenemos que incidir en los tomadores de decisiones también. Para eso también sirve la divulgación. Una pequeña réplica. Concuerdo contigo en esto de la evaluación, que es muy peligroso. Pero indudablemente que algo se mide, o sea, las pruebas PISA algo se mide, que están mal hechas indudablemente, como están hechos, por ejemplo, las pruebas de cociente intelectual. Bueno, eso sería para otro debate, pero de una vez le dicen bruto al niño que no midiera. Eso de los Perdón. ha sido el understatement del siglo, sin ni siquiera leyeron 3 novelas. Y fue muy interesante tu plática. Muchas gracias. El problema es que fue tan variada que es difícil, digamos, encontrar lugares que de alguna manera puedan incorporar a todo el conjunto, ¿no? Entonces me ocurrió a mí elegir la última frase que la proyectaste de Eduardo Galeano, que me pareció de una elocuencia y de una
interés extraordinario, que es la cuestión de la utopía, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en la cabeza y cuál es nuestra utopía? Porque es a partir de eso que vamos a poder orientar nuestras acciones, el caminar, vamos a poder caminar. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza? Entonces, se me ocurre juntar eso con lo primero que tú habías dicho, que eran los nuevos desafíos. Y los nuevos desafíos resulta que se mezclaban, porque sí, y concuerdo completamente contigo, los nuevos desafíos con los antiguos, porque los antiguos no habían sido resueltos, y no fueron resueltos. El problema de la pobreza, el problema de la miseria, el problema de la marginalidad, el problema de la falta de participación de la gente, en su inmensa mayoría, no fue resuelto. Y entonces eso tiene que formar parte de una utopía. Aquellos problemas que nunca fueron resueltos y que están presentes y están condicionando de una manera determinante los nuevos problemas, porque tú decías que el problema climático, los que más lo sufren son los pobres, ¿no es cierto? Que es realmente un problema anterior. Entonces, la pregunta, yo te quería hacer solo una pregunta. Bueno, ¿cuál es tu utopía? Sería obvia, pero eso te la hace tu marido y yo creo que ya la sabe. Pero la pregunta sería, ¿será que no hay alguna incompatibilidad en la forma en que estamos organizados, en que nos organizamos socialmente en relación a una materialización o una aproximación de una utopía que nos haga más felices y nos deje más contentos? O sea, ¿qué tenemos que cambiar para que esto sea posible? Eso es un aspecto. Y el otro que te quería comentar, que tiene que ver con la cuestión de la divulgación de la ciencia y demás, que hay un elemento que es fundamental, que son los medios de comunicación, que son los grandes periódicos, que es la televisión, que en fin, que son todos los que forman la opinión, y que, yo no sé en México, conozco la situación muy bien en Brasil y en la Argentina, que están tremendamente monopolizados y pasan una imagen que parece padronizada y en todo el territorio y todos por igual. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y creo que en Chile tiene el mismo problema, ¿no? Donde el presidente es el dueño de los medios masivos. Pero ¿qué podemos hacer? Pues hay que, o sea, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Entonces hay que empezar a abrir estos caminos, ¿no? Y sí, bueno, yo estoy de acuerdo que tenemos que cambiar nuestra imagen de bienestar. O sea, esto fue lo último que dije, ¿no? O sea, tenemos que caminar, esa es parte de la utopía, ¿no? Caminar en esa dirección. Eso está complicado, pero tenemos que caminar en esa dirección. Y pues por eso digo la utopía de la sociedad educativa, ¿no? Y pues ¿qué hacer? Pues hay que aprovechar todos los huecos posibles y ir metiéndose cada vez más, ¿no? Y por eso hay que educar a los tomadores de decisiones y por eso tenemos que hacer una sociedad en conjunto, ¿no? Gracias. Helen, muy bonita tu plática. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Y qué bueno que terminaste con la frase esta de Eduardo Galeano, que es una frase excelente. ¿Y ustedes saben que nunca la escribió? ¿Nunca la escribió? Con razón no la encontré. Sí, claro que la dijo, pero nunca la escribió. Ajá, sí. Pero ¿cuántas veces ha sido reescrita? Sí. Pedí que regresaran, muchas gracias, pedí que bajaran otra vez la pantalla y regresaran tu presentación, porque yo tengo una observación respecto a aquella lámina donde pusiste la sociedad educativa y los diversos sectores que la componen. Ah, sí, sí, sí. Y mi observación es la siguiente. Está muy al principio, ¿no? Sí. Ajá. No tan al principio. Ahí. Ajá. No, la de la sociedad educativa, que tienes una lista. Ya, en el caso de los científicos, dices. No, la anterior. Ahí, ok, ahí. Sí, que pusiste el sector educativo, la comunidad científica, etcétera. Y me dio la impresión de que aquí se está tomando, digamos, se está haciendo una aproximación similar a la que tomaron durante mucho tiempo los antropólogos y que más recientemente ellos han corregido, yo diría. Y es que el sector que queda afuera es
digamos, el complemento, el receptor. Claro, por supuesto, tienes toda la razón, sí. La población. Y yo pienso que no se puede dejar fuera ya. Y tú lo demostraste, de hecho, en buena medida en el resto de tu plática y también en el debate ha quedado clarísimo. Que tenemos que trabajar conjuntamente. Que esto de creer que nosotros tenemos la razón. No puedes llegar desde arriba a imponer un punto de vista. Sí. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta. De hecho, meterlo. No, sí tienes toda la razón. Y sí fue una omisión, fue una omisión porque sí, efectivamente en la metodología pues se toma en cuenta, no todo el mundo, o sea, no todos los divulgadores. Existe el famoso modelo de déficit, que es el más común y el más fácil y el más empleado, en donde yo supongo que el público es ignorante, yo tengo todo el conocimiento y yo voy a cubrir, el destinatario es un receptáculo vacío, entonces yo voy a llenar su cabeza de todos aquellos conocimientos que requiere. Pero existen otros modelos, ¿no?, en la divulgación, en donde justamente hablan de, es todo un continuo, ¿no? Desde los que no sueltan el poder, digamos, del conocimiento y dicen, ok, yo quiero tener una mejor comunicación contigo, entonces voy a ver qué es lo que sabes, qué es lo que entiendes, qué es lo que te preocupa, cómo lo entiendes, qué problemas tienes para entender, y entonces voy a desarrollar las cosas tomando en cuenta esas condiciones iniciales. Pero uno no suelta el control otra vez. Y luego existe otro modelo en donde realmente se busca establecer como una especie de intercambio de saberes, ¿no? En donde realmente lo que yo hago es que decir, oye, vamos a construir juntos, pero entonces nos tenemos que ver como al mismo nivel, ¿no?, como interlocutores, y entonces se establece realmente un diálogo con la idea de construir. Ahora, tiene una serie de críticas cada uno de estos modelos, ¿no? Sí, tiene muchas críticas. Incluso hay un modelo, por ejemplo, que es el sistema de la información ecológico, que a mí me parece muy interesante, que lo desarrolló Alicia Castillo en el CIECO, en Morelia, y que ella hizo un estudio de los ecólogos, en donde decía, pues sí, hay una profesión que debería involucrarse con la población y con los problemas que tiene la población, son justamente los ecólogos. Dice, ¿pero qué hacen los ecólogos? Los ecólogos pues publican, ¿no? O sea, estudian un problema nacional, local, regional, lo publican y ahí se queda, ¿no? Y entonces ahí se queda esa investigación y entonces dice, y pues nunca aterrizó la solución, porque además proponen soluciones, nunca aterrizó donde tenía que haber aterrizado. Pero hay otro problema adicional que es el que tú mencionas. Bueno, y donde tenía que haber aterrizado, ¿esa es la solución para ellos? ¿Se les tomó en cuenta su parecer, su cultura, su experiencia, ¿no?, sus necesidades? Y la respuesta es no, pero ¿qué es lo que otra vez pasa por la evaluación? O sea, ¿cómo es evaluado el científico? Pues en función de los papers que produce. Y entonces, pues ¿cómo se va a poner a hacer este tipo de cosas? Eso lleva mucho más tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a poner? Entonces, ella propone un sistema que se llama el Sistema de Información Ecológica, en donde propone 3 sectores. Los que producen el conocimiento, los usuarios, digamos, los que podrían ser los usuarios potenciales del conocimiento, y los intermediarios, que son realmente divulgadores, que podrían ser capaces de extraer la esencia de la ciencia, del conocimiento científico, llevarlo a la población, ¿no? O sea, el medio rural, los pescadores, en fin, ¿no? Llevarlo a ellos y a su vez rescatar toda la experiencia que ellos tienen, su cultura, sus necesidades, y para que juntos, ¿no?, puedan, y llevárselo a este conocimiento otra vez a los que producen, generan el conocimiento, y juntos puedan construir conocimiento nuevo. Pero si me permites una observación, sí. Eso significa un cambio fuerte sí. en el rol del divulgador. Sí, totalmente. Es más, yo ya le quitaría la palabra de divulgador. Sí, de hecho le llaman de otra manera, sí. le llaman, sí. En casos como este. Mediadores o algo así le llaman, sí. Sí, que también habría que ver porque también tiene sus problemas esa palabra. Porque la interacción tiene que ser, el flujo tiene que ser en ambos sentidos. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que llegamos al fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya para concluir este evento, pues yo quisiera darle las gracias al equipo de producción, de comunicación,